Buenos días y buenas tardes a quienes se están sumando con algunas horas de diferencia, como ya dijimos. Primero que nada, muchas gracias a todas por sumarse. Desde Punto Rojo nos encanta poder generar estos espacios para que más mujeres se sientan acompañadas y se capaciten dentro de la industria SEO. Y como les dijimos ya el otro día, esto solo es posible gracias a que ustedes y a sus ganas de capacitarse y que se conectan y aprenden todo este tiempo en estos espacios que estamos brindando. Les cuento que hoy vamos a estar escuchando a Estefanía Rivera Fernández de Lara, que es Content Strategy SEO en Tienda Nube, y a Paula Álvarez, que es Search Expert Nutrition AMS en Nestlé. Steffi nos va a estar hablando sobre cómo escribir para el usuario sin perder a Google. Así que pueden dejar sus preguntas en el chat para que Steffi las responda cuando termine. Steffi, no sé si estás por ahí para comenzar. Sí, aquí estoy, muchas gracias. Perfecto, bueno, entonces te cedo el espacio para que puedas arrancar tu charla. Gracias, Juli. Pues bueno, bienvenidas a todas. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Gracias por el espacio a Punto Rojo. Y pues principalmente estoy muy contenta porque, como mencionaba Julia al inicio, este espacio me ha servido a mí en los años previos para capacitarme y aprender de las colegas que llevan pues tiempo desarrollándose en la industria SEO y pues bueno, comenzaré con mi plática. Primero me voy a presentar un poquito. Yo soy mexicana, trabajo en SEO y contenido digital desde hace más de 6 años y actualmente trabajo en Tienda Nube, que es una plataforma de e-commerce ideal para que las marcas puedan tener su propio canal de ventas en línea y que está diseñada para adaptarse en las diferentes etapas de un negocio, desde que comienzan, cuando van creciendo, hasta la expansión, mediante una interfaz intuitiva y muy fácil de administrar. Actualmente Tienda Nube tiene presencia en Argentina, México, Brasil, Colombia y con más de 90,000 tiendas creadas. Entonces, ahora sí, pasemos a el tema de mi plática, cómo escribir para el usuario sin perder a Google. Aquí voy a abordar la importancia del contenido SEO y su relación con otras estrategias para recordarnos que principalmente escribimos para personas o usuarios y no para Google per se, ¿no? Porque a veces es un poco complicado salirnos de esta idea o de, de dejar de lado las recomendaciones con este deseo que tenemos por posicionarnos y llegar a más usuarios. Y pues les voy a dar algunos consejos para que puedan lograrlo fácilmente. Y bueno, comencemos con un poquito de contexto sobre el comportamiento del usuario cuando llega a un buscador, ¿no? Todo surge desde la necesidad del usuario por satisfacer una duda o adquirir un producto o cualquiera que sea su necesidad, ¿no? Esta necesidad va a ser eh, satisfecha mediante keywords que pueden ser de diferentes tipos: informacionales, navegacionales y transaccionales. Esto lo voy a explicar a detalle un poquito más adelante. Después de que realiza su consulta mediante estas keywords, ya sea en los diferentes buscadores como Yahoo Search, Bing, Baidu para China, DuckDuckGo, que es un buscador que no almacena información de los usuarios, o pues el grande Google que todos conocemos, y en el que nos enfocamos más porque pues este buscador se lleva el 70% de las consultas a nivel mundial y eso lo hace muy relevante para nosotros y nos hace capacitarnos para poder estar posicionados en este buscador. Entonces realiza sus consultas mediante estas keywords que pueden ser de short tail, una palabra, middle tail, que pueden ser más de 2 palabras en una consulta, o de long tail, que ya son consultas mucho más especializadas, mucho más directas, que nos dan también a nosotros cuando hacemos un research
mucha información del estado o en el nivel del funnel en el que se encuentra el usuario, ¿no? Entonces, realiza su consulta, en la SERP aparecen los resultados que están mejor posicionados y el usuario va a tener que elegir entre resultados de pago y orgánicos, ¿no? Que también va a tener diferentes factores para realizar esta elección, entre los que entran el título, la metadescripción, si existen feature snippets o fragmentos destacados, pues el fragmento que salga ahí o la imagen o los elementos que acompañen este fragmento, etcétera, ¿no? Y dentro de este, bueno, ya que realiza la consulta, sabemos que normalmente las personas tenemos la tendencia de brincarnos los anuncios por este miedo o esta renuencia a que nos vendan algo y pues nosotros queremos consultar, a lo mejor simplemente y nos saltamos los anuncios. Entonces, ya que pasa esto, pues el usuario elige el contenido ganador y se va al sitio, ¿no? Dentro del sitio va a realizar un escaneo muy rápido del contenido para saber si este va a satisfacer sus necesidades. Y este escaneo va a ser normalmente en forma de una F, donde la parte de arriba de nuestro sitio debe de tener pues la información más relevante para que el usuario la pueda leer en ese escaneo que hace muy rápido. Les voy a compartir aquí un dato de un estudio que realizó Microsoft y que es el último que se tiene, digamos, antes de la pandemia, donde el promedio de tiempo para captar la atención de los usuarios es de 5 a 8 segundos, o sea, rapidísimo, ¿no? Los usuarios hacen este escaneo y si bien es el último dato, antes de pandemia, como les comentaba, debemos seguir aprendiendo y analizando sobre el comportamiento de los usuarios y cómo cambia su forma de consumir contenido para poderle ofrecer el contenido o las soluciones ideales para que está buscando, ¿no? Entonces, en estos 8 segundos o menos de 8 segundos, tenemos que cautivar su atención para que se quede en nuestro sitio y no se vaya. Que si se va, puede ser el caso que regrese después de revisar otros contenidos que no satisfacieron su necesidad, pero lo ideal es que de primera entrada lo captemos y nos quedemos con ese usuario, ¿no? Y por esta razón, Google nos hace recomendaciones, está constantemente actualizando su algoritmo para tratar de que el contenido que llegue a él en los primeros lugares sí responda a esas necesidades de búsqueda. Pero también es importante reconocer que hay diferentes perspectivas de los usuarios, ¿no? Y por eso es que en la SERP tenemos diferentes tipos de resultados, como los que les comentaba, en este ejemplo que tenemos con una keyword de long tail, cómo emprender un negocio con poco dinero. Tenemos un par de anuncios en la parte de arriba, que son los que normalmente se saltan los usuarios. Después tenemos un feature snippet o resultado destacado que está atacando esa necesidad, le está diciendo al usuario, le está haciendo un pequeño resumen de lo que contiene este contenido con los pasos de cómo pueden emprender con poco dinero, las preguntas relacionadas, si el usuario no se siente atraído por este primer resultado destacado, puede hacer scroll y encontrar contenidos ya como esta segunda posición, la guía básica para emprender un negocio con poco dinero, o videos, o diferentes materiales, incluso imágenes pueden aparecer, dependiendo del tipo de la keyword y su intención de búsqueda, que dependiendo de los gustos y las formas en que aprende cada usuario o que le gusta consumir contenido, pues va a elegir entre estos, ¿no? Esto que
que quiero compartirles un dato que estaba circulando en LinkedIn, una encuesta que se realizó a más de 3.500 personas, donde arrojó que el 24% de estas personas encuestadas sentían que los resultados destacados eran publicidad, ¿no? Y se los brincaban igual que los anuncios. Entonces, esto es muy interesante porque aunque Google nos dice que este tipo de resultados son más relevantes para el usuario, para algunos sí, pero en el mundo real para otros significan otra cosa, ¿no? Entonces, aquí está la importancia y refuerza mucho lo que venía comentándoles al inicio de la importancia de siempre tener un enfoque en el usuario, ¿no? Google es como el medio para llegar a los usuarios, pero nuestro objetivo siempre va a ser el usuario y debemos estar muy pendientes de sus necesidades, ¿no? Y también aprovechar disciplinas diferentes al SEO que van a apoyar nuestra estrategia, como la experiencia de usuario, ya sea tanto en diseño como en contenido, que nos van a ayudar también a favorecer el porcentaje de conversión y al final nosotros nos pasamos el tiempo optimizando y viendo de qué manera podemos alcanzar mejores resultados. Y si desde un inicio nosotros tenemos este enfoque un poco más amplio con otras disciplinas, vamos a poder alcanzar estos objetivos de nuestra estrategia con menos tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Entonces, ahora sí después de este breve contexto, pasemos a los consejos que les traigo para que escriban más efectivamente para SEO. El primero es realizar un keyword research profundo. Y con profundo no me refiero a tratar de encontrar las keywords con mayor volumen de tráfico o aquellas que la competencia no ha posicionado. Con profundo nos referimos a encontrar las keywords que son potenciales para atraer clientes y usuarios, porque las keywords también son herramientas que nos van a dar la pauta de nuestra estrategia SEO para atraer tráfico y tráfico calificado, ¿no? Que son dos cosas que tenemos que entender que son distintas y que van relacionadas con lo que comentábamos al inicio del tipo de keywords, ¿no? Keywords de tipo informacional, no necesariamente, más bien casi nunca van a ser utilizadas para buscar un producto con una intención de una transacción. Perfilar este tráfico con contenido que acompañe, por ejemplo, una keyword de cómo calcular el costo de una mudanza, es un contenido más informacional, ¿no? El alquiler o renta, dependiendo de qué región de Latinoamérica estemos, es también algo informacional muy general. La keyword cómo calcular el aumento de alquiler o de renta sigue siendo informacional, pero ya va un pasito más arriba del nivel de información que el usuario también tiene, ¿no? Entonces, es importante como entender para qué le sirve la keyword a nuestro usuario y cómo vamos a satisfacer esa necesidad. Las keywords transaccionales, que ya son un poco más, ya van un poco más abajo en el funnel, ya están más cercanas a una transacción, tienen una intención ya de buscar información, de comparar o de obtener información para tomar una decisión. Por ejemplo, ¿no? Alquiler, dueño directo, o en México, renta, trato directo. Ahí el usuario, bueno, esta keyword nos va a dar la información de que el usuario ya está pensando en rentar un departamento, en alquilar un departamento, y nosotros tenemos que ver
qué tipo de información le vamos a dar. Aquí ya no le vamos a explicar qué es un alquiler, ¿no? O cómo funciona un alquiler de trato directo. Ya le vamos a dar opciones u otro tipo de información que apoyen este tipo de keywords que ya están muy avanzadas y que debemos de aprovechar para darle a nuestros usuarios pues lo que están buscando, ¿no? El segundo consejo es abordar correctamente la intención de búsqueda de la keyword. No queremos que nuestros usuarios se decepcionen ya que hicieron clic en nuestro sitio y llegaron a nuestro contenido. No queremos que se decepcionen con el contenido que nosotros les dimos o que no sea lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces, algo que tenemos que preguntarnos es qué espera encontrar o qué espera conseguir el usuario con nuestro contenido. Y esa información viene en nuestra keyword, pero también va a ser resultado de este keyword research que nosotros realicemos. Y de entrada es un poco difícil que Google nos posicione en un contenido que esté poco relacionado con la intención de búsqueda, ¿no? Pero en el caso de que llegue a pasar, porque sí pasa que a veces Google dice que penaliza el contenido duplicado y encontramos resultados que es el mismo contenido en 3 o 4 páginas diferentes. Si llega a pasar, lo que tenemos que hacer es eh, pues tratar de responder esa necesidad, ¿no? Poniendo un ejemplo, si llega un usuario buscando las diferencias de costos de alquiler o de renta en ciertas regiones de una ciudad y nosotros le damos todo el contexto primero de estas ciudades, qué amenidades tienen, cómo surgieron, etcétera, es contenido de valor, pero no estamos atacando esa intención de búsqueda, ¿no? Entonces, como recomendación, yo sugiero que primero se ataque esa intención de búsqueda y después, ya si queremos agregar contenido adicional y de valor, pues sí se puede agregar, claro que sí, el usuario lo va a agradecer y también Google, pero sí enfocar primero la atención en esa intención de búsqueda, ¿no? A lo mejor agregar una tabla con las diferentes regiones, los costos y las amenidades para que el usuario gráficamente pueda comparar esta información y que la información complementaria sea justo una información complementaria, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que la promesa que hicimos en nuestro título y metadescripción es algo que debemos cumplir. No podemos quedarnos a la mitad. Sí podemos dar de más, pero no podemos quedarnos que nos falte información que nosotros prometimos en estas dos informaciones y que fueron la razón por la que el usuario llegó a nosotros. Por otro lado, tenemos la creación de un borrador, ¿no? Un borrador con datos iniciales que nos ayuden a romper esta barrera a la que a veces nos enfrentamos de la hoja en blanco, ¿no? Nos permite también este borrador enfocarnos en el tema que vamos a desarrollar y delimitar hasta dónde vamos a abordar. En Tienda Nube utilizamos un borrador que es heredado de nuestra líder Carla y que poco a poco hemos ido modificando y adaptando para pues que nos ayude a enfrentar y a obtener la información necesaria para iniciar un texto en donde colocamos estos datos que ven aquí en la presentación, como la keyword principal, las keywords secundarias de las que nos vamos a apoyar para hacer más fuerte este contenido, entidades que van a apoyar nuestro campo semántico, preguntas frecuentes, búsquedas relacionadas, y con esto armamos como un esqueleto, un índice, una propuesta de cuáles van a ser los subtemas que vamos a abordar y también desde este momento ya podemos ir definiendo cuáles van a ser nuestros H2, cuáles van a ser nuestros H3
y organizar visualmente cómo va a quedar el contenido, ¿no? Entonces, como les decía, pues nos apoyamos de Google para saber cuáles son estas búsquedas relacionadas semánticamente y y también discriminamos entre cuáles van a ser las que sí van a aportar algo al usuario y las que posiblemente no estén tan relacionadas, ¿no? El siguiente consejo que les puedo dar es el de colocar enlaces estratégicos. Muchos ya a lo mejor lo saben que los enlaces son como una regla de oro en cualquier estrategia de contenido SEO y debemos de tener al menos un enlace interno y uno externo. Pero ¿cómo vamos a elegir estos enlaces? Eso es lo importante, porque no se trata de ofrecer enlaces solo por cumplir esta regla de Google, ¿no? ¿Cómo van a beneficiar estos enlaces a nuestros usuarios? Pues debemos de regresar a este propósito básico, ¿no? Que los enlaces funcionan para ayudar al usuario a que llegue a un lugar que él quiere de manera rápida. Entonces, dentro del content SEO, nos permiten fortalecer métricas técnicas como la autoridad y otras métricas que nos van a ayudar a posicionarnos cada vez más, más fácil y más rápido en Google, pero también, por decirlo de una manera más poética, nos permiten crear redes de conocimiento y son como telarañas que van a estar uniendo nuestros contenidos para ayudar a los crawlers a que lean mejor, entiendan mejor y clasifiquen mejor nuestro contenido, que como resultado nos va a dar que nos posicionemos mejor en Google, ¿no? Una recomendación que yo les hago es que no coloquemos enlaces en la keyword principal, porque además de que Google nos puede penalizar por pensar que estamos haciendo una estrategia de black hat, también podría ser que el usuario se distraiga y se vaya a un lado donde no queremos que se vaya, ¿no? A lo mejor ya él está súper decidido a realizar la compra, pero le pusimos un enlace ahí en un mal lugar y se nos fue y ya está como investigando en otro lado, ¿no? Entonces, para keywords que son informacionales, tratar de utilizar enlaces que sean enfocados en una intención explicativa, que les den conceptos que pueden ayudarlos a entender mejor un tema. Y en keywords transaccionales, pues enlaces que vayan más enfocados a páginas ya de compra, con call to actions muy bien trabajados. Y al hablar de enlaces internos, pues vamos a priorizar el contenido de valor de nuestro blog, muy relacionado con lo que estamos explicando o con temas que tienen que ver y que los pueden hacer profundizar más en este tema que están investigando. Y en los enlaces externos, utilizar información o dominios, URLs que nos sirvan como de referencia, de apoyo para la información que estamos manejando. El siguiente consejo es que utilicemos call to actions concisos y naturales. Aquí podemos ver el ejemplo de los que están en el circulito azul. Empezar, clic aquí, suscripción, descargar, ingresa, entra ahora. Son call to actions concisos, sí, también son naturales, pero son un poco robóticos, ¿no? La creatividad en los call to actions es importante, pero también es importante que tengamos un equilibrio a la hora de vender o convencer para que no se sienta súper falso, ¿no? O no caer en la exageración. Utilizar palabras relacionadas al tema que estamos tratando o a lo que queremos, a la acción de la conversión que queremos tener, es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, aquí les dejo unos como quiero descargar el reporte, obtén tu prueba gratis, quiero consultar la guía, configúralo ahora y así muchos más. Por otro lado, ya que se nos está acabando el tiempo, tenemos el consejo de emplear preguntas retóricas para conectar con el usuario. Estas preguntas retóricas nos van a ayudar a
a conectar con el usuario porque podemos crear empatía, ¿no? Si tenemos un producto o un servicio que esté atacando una necesidad de determinado grupo social o, o lo que sea, tenemos que pensar en esa necesidad, ¿no? Y al escribir un contenido, pensar en esas problemáticas que pueden llegar a tener esas personas. Y al hacerles esa pregunta, como ¿te ha pasado que y explicamos esa problemática? Luego damos la solución. Ahí estamos empatizando con el usuario y al leer esa pregunta se va a sentir escuchado y también va a tener como más atención de, ah, sí, sí me ha pasado esto, pues a ver, sigo leyendo, ¿no? Quizá aquí me pueden dar la solución. Y también este tipo de preguntas podemos utilizarlas en las metadescripciones o acompañar los call to actions para que tengan mayor fuerza. Por otro lado, tenemos el de redactar oraciones simples con un registro lingüístico acorde a nuestros usuarios. Aquí también tenemos que relacionar el tipo de keywords, ¿no? Si es informacional, de una búsqueda muy general, no podemos utilizar un lenguaje o un registro especializado porque esto va a hacer que el usuario rebote y se vaya a otro lugar porque no está entendiendo nada de lo que le estamos diciendo, ¿no? Si él quiere saber qué es o cómo funciona la contabilidad y nosotros empezamos a traerle conceptos ya mucho más avanzados, de nada le va a servir, ¿no? Entonces tenemos que combinar este registro tanto con el tono de voz de la marca como con la intención de búsqueda de la keyword y, el tipo de usuario que solemos tener o que queremos atraer a nuestro sitio, ¿no? Y para finalizar, tenemos el de utilizar recursos gráficos para apoyar la comprensión lectora. Ya sea desde listados con viñetas para organizar la información o los elementos de un tema, las negritas que no solo debemos utilizarlas para resaltar las keywords, sino para intensificar frases y ayudar a que este escaneo que hacen al inicio o cuando siguen leyendo puedan tener un barrido de lectura como mucho más nutritivo, que les deje información de valor, imágenes claramente, tablas que ya mencioné, entre otros elementos que ustedes puedan encontrar que pueden servir para sus lectores, infografías. Es muy importante y tener un equilibrio en ellas, ¿no? También muchas veces dependemos de áreas de diseño, ¿no? Para tener este tipo de imágenes o esquemas, pero algo que a mí me ha ayudado mucho es utilizar herramientas como Canva, Word, PowerPoint y todas esas que, aunque no lo voy a hacer de manera profesional como lo podría dejar un diseñador, sí puedo trabajar algún esquema que sea de ayuda o que les pueda ejemplificar un proceso con capturas de pantalla o cosas sencillas que el usuario va a agradecer y va a, pues también a apoyar que nos siga consumiendo en el blog o en caso de que sea una keyword más transaccional, que lo invite a realizar la acción, ¿no? Y pues bueno, eso es todo. Casi los 30 minutos y ahora pasamos a las preguntas. Hola. Perfecto, muchas gracias, Steffi. Estuvo buenísima la charla. Así que sí, tenemos un par de preguntas. Yo ahí te las voy a estar leyendo. A ver, por acá nos preguntan, ¿algún tip para elegir una keyword? Bueno, esa es un poco complicada porque debes de tomar en cuenta tanto el negocio en el que está de tu marca o de lo que tú quieras posicionar, como lo de que decíamos de la intención de búsqueda, si va a ser informacional, qué tanto va a servir para tu estrategia,
o sea, vas a ir acompañando al usuario en este Buyer Journey o lo vas a ir educando. Tienes que tomar como todos esos factores para analizar si una keyword es relevante para tu negocio o no vale la pena, ¿no? Sí, 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 sí. Después, a ver, Carla nos pregunta, ¿tips para conseguir feature snippets? Ok, esa es buena. Pues los feature snippets hay diferentes tipos. Hay listados, hay definiciones, también hay videos. Entonces, pues utilizar esos formatos o esos recursos gráficos en nuestro contenido nos va a ayudar a buscarlo, ¿no? Y ligarlo con nuestra keyword principal. Si es como un proceso, utilizar ahí la keyword completa de, por ejemplo, cómo crear un catálogo gratis, le pones los pasos en una lista y luego más abajo los desarrollas para que las personas que ya quieran profundizar más, pues se vayan a los pasos y pues Google también detecta más fácilmente cuando agarras esas listas, ¿no? Le dices claramente como esta información es relevante con las negritas o defines, al definir también puedes obtener snippets. Entonces, depende del tipo de snippet, hay estrategias, pero estas son como algunas rápidas que les puedo compartir. Perfecto, sí, va a ir variando, depende cuál sea, pero para tener una idea. Ethel nos Sí, pregunta, ¿cuántas keywords debería abarcar una buena estrategia de contenidos? Buena pregunta. buena pregunta. También depende del contenido, ¿no? Y del research que tú hagas, pero tu keyword principal, eh, eh, sí o sí, y las keywords secundarias para un contenido, pues dependiendo de las búsquedas relacionadas y las preguntas frecuentes y la complejidad de la keyword también, tú puedes decir, bueno, en este contenido solo voy a utilizar 5 keywords secundarias. Ya para una estrategia más grande, pues sí depende de qué objetivo tengas en tu estrategia SEO, ¿no? Pueden ser 200 palabras, pero pues las vas a ir trabajando poco a poco, haciendo interlinking, creando backlinks y más estrategias que también entran aquí aparte de solo escribir el contenido, ¿no? Sí, sí. A ver, tenemos un par más. Fernanda nos dice, ¿qué tan buena idea es poner la keyword muy frecuente en nuestro texto? ¿Ayuda al Ah, posicionamiento? es muy buena pregunta. Antes se tenía la creencia de que entre más veces utilizaras la keyword en un texto, mejor ibas a posicionar. Y en algún momento sí funcionó, hace muchos años, pero ahora lo que más ayuda es cómo utilizas las keywords secundarias, las entidades que son estas palabras que están relacionadas semánticamente y cómo vas trabajando el desarrollo del tema, ¿no? No tanto, a lo mejor puedes utilizar 3 veces la keyword principal en tu texto, pero con todo lo demás, todos los recursos, lo vas a dejar muy fuerte y no vas a necesitar estar repitiendo como robot y de manera que no es natural. Entonces, creo que debes de buscar un equilibrio entre la intención de búsqueda y cómo explicas el tema, más que la repetición. Bueno, vamos con un par de preguntitas más. Fernanda también preguntaba si existe alguna herramienta para valorar si un texto está bien nutrido de keywords y con qué calidad. Ok, ese dato, sí, sí existen, por ejemplo, en SEMrush tiene una funcionalidad que no recuerdo en qué plan sea, que te dice más o menos, te da una valoración de tu texto y sí hay muchas de pago, pero creo que la práctica y el ojo que vas desarrollando con el día a día es mejor que cualquier herramienta. Tal cual. Dos preguntitas más y terminamos. Ethel dice, he visto que los headings tienen un uso muy común para que visualmente el contenido sea más atractivo. Ejemplo, todos los títulos están en H2, pero esto no cumple con la jerarquía SEO. ¿Cómo afecta esto al contenido y al posicionamiento? Pues depende del contenido, ¿no? Si, si bien necesitamos H2 para explicar subtemas, si vamos a profundizar más sobre uno de esos subtemas,
sí tendríamos que utilizar un H3 e ir bajando de categoría, ¿no? Si solo utilizamos H2, pues estaríamos teniendo un texto muy plano, sin profundidad. A lo mejor en ciertas keywords puede funcionar y va a ser algo bueno si es una duda muy rápida, donde solo abarquemos 3H2, pero todo depende del contenido, ¿no? Y como les comentaba, muchas veces estas reglas de Google, ni siquiera Google las respeta, ¿no? Hemos encontrado resultados que en la jerarquización no siguen ninguna regla de Google, pero el contenido es valioso y lo posiciona bien. Entonces hay que buscar como ese equilibrio y claro que tratar de utilizar la jerarquización para pues un poquito verificar o garantizar que vamos a posicionar bien. Bien. Y por último, Fer nos pregunta, ¿cómo reportar una página cuando tu contenido ha sido plagiado? Wow. No lo sé, no tengo esa información, es una buena pregunta. No creo que exista algo así como la policía del plagio en Internet. Eh, es una mala práctica, eso sí, hay que evitarlo al 100% porque sabemos que Google lo puede penalizar, pero no siempre lo hace, ¿no? Entonces, creo que eso también es un poco la ética de cada persona, el profesionalismo que debemos de tener y compartirlo con las próximas generaciones, pero puedo investigar eso y te comparto la duda si la respuesta si la encuentro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Steffi, y muchísimas gracias por tu charla, por el tiempo, por haber venido y compartir todo este conocimiento SEO con nosotras. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, ahora vamos entonces con Pau Álvarez, que nos va a estar hablando sobre herramientas y tips para analizar a los competidores. Pau, ¿estás para arrancar? Me parece que estás muteada, ¿puede ser? Ahí está, sí. Ahí Estaba a estamos, doble, perfecto. a doble pantalla, perdón. Estaba cliqueando en la que no Bueno, iba. pasa muy Bien. seguido. Sí. Por No hay más que lo problema. practicamos, ¿viste? Siempre pasa. Bueno, No hay problema. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y Pau ya te dejo el espacio. dale, muchas gracias, Juli. Bien, tal como indicaba recién Juli, la idea de la charla de hoy es hablar un poquito sobre cómo podemos analizar a los competidores. Esta charla es un poco complementaria a lo que recién Steffi estaba comentando. Podríamos decir que es un paso previo a lo que es el Keyword Research y cómo escribir para Google, y lo que les voy a mostrar, además de qué cosas podemos analizar de nuestros competidores, es cómo extraer esa información de nuestros competidores y utilizarlas para el Keyword Research, para esto que Steffi recién estaba comentando. Como les decía, la charla va a girar en torno a herramientas y tips para analizar los competidores, y la idea es poder darle también algunos recursos, algunos enlaces de herramientas y plantillas y demás, todo gratuito, obviamente, para que puedan después utilizarlas en sus actividades de análisis. Obviamente, siempre si tienen la posibilidad de tener una herramienta paga, mucho mejor, pero sabemos que eso no siempre es posible. Entonces la idea era poder compartirles algunos recursos que cuando me inicié, y también debo admitir que los sigo utilizando, son gratuitos y que facilitan lo que es el día a día en las tareas de SEO. Bien, cuando hablamos de analizar y ver qué analizar de nuestros competidores, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué son nuestros competidores, cuáles son nuestros competidores y qué información queremos extraer de ellos. Y lo que va a pasar es que nos empiezan a surgir un montón de preguntas respecto a nuestros competidores y que después nosotros las tenemos que trasladar a un informe, a un reporte, a un análisis, que incluso luego después va a ser traducido a nuestra estrategia SEO. Obviamente cuando uno empieza a pensar en competidores, empiezan a saltarle todas estas preguntas y tenemos que focalizarnos en qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a ver, para no realizar 5.000 análisis diferentes con un montón de información diferente, porque también suele pasar que depende el cliente que tengan o si están trabajando dentro de una empresa, de acuerdo a los equipos que están involucrados, la información que van a necesitar es diferente. Entonces,
cuando vamos a pensar en análisis de competidores y en todas estas preguntas, como les decía, que nos saltan la duda cuando tenemos que analizarlo, tenemos que pensar primero quiénes son nuestros competidores. Es lo más, no quiero decir lo más complicado, pero suele pasar, sobre todo si trabajan con clientes, que les van a dar una lista de posibles competidores que en realidad no lo son. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a identificar esos competidores con los cuales nosotros vamos a estar peleando las primeras posiciones en Google. Se suele dejar de lado lo que son los anuncios. Lo que yo recomiendo es que revisen también cuáles son los anuncios y los competidores que están pautando para esas keywords. A nosotros nos pasa en Nestlé que para ciertas marcas, para ciertos productos, a veces sí estamos compitiendo contra otras compañías grandes en lo que es la industria de alimentos, o en algunos casos cuando se trata de productos específicamente, competimos contra e-retailers que están pautando para esa keyword, pero también empiezan a aparecer otros competidores que tal vez no los teníamos mapeados y que están pautando para ciertas keywords en particulares. Mayormente suelen ser las de marca, no siempre es así, pero van a poder empezar a detectar competidores, no quiero decir menores, pero sí que tal vez quieren comerles una porción de mercado en alguna keyword o en algún segmento en particular. Después tenemos también que analizar quiénes aparecen en los resultados orgánicos. Por ejemplo, ¿qué tipos de resultados aparecen ahí? ¿Son videos? ¿Son carruseles de noticias? ¿Son feature snippets de diferente categoría? Digamos, hay diferentes tipos de contenido que pueden aparecer ahí y tenemos que ver qué competidores o qué sitios web están también apareciendo para esos tipos de resultados orgánicos específicos que tal vez nosotros también podemos tratar de competir y ganar en las SERPs. Como les decía, después sí aparecen los resultados clásicos, los links azules. Ahí tenemos todo tipo de competidores, tenemos empresas líderes, hay tal vez más de nicho, hay competidores que ya están establecidos mucho tiempo. Obviamente no es lo mismo un producto donde nosotros estamos hablando de los beneficios del producto y la oferta y el 2x1 que tenemos el producto, que sí estamos tratando de competir para un resultado que es cómo preparar cierta receta con ese mismo producto. Las intenciones de búsqueda, que esto también que hablaba Steffi previamente, son diferentes. En una está claramente la intención de comprar el producto, en otra es más informativa o un how-to, es decir, cómo preparar algo en ese caso, y los competidores que vamos a tener para esta misma keyword, para este mismo producto, van a ser diferentes porque la intención detrás también es diferente. Entonces tenemos que aprender a detectar esas pequeñas diferencias en lo que son los resultados de búsqueda, y finalmente lo que vamos a tener es una enorme lista de sitios web, y este punto es uno de los más importantes, que es decidir contra quién no queremos competir. Acá vamos a tener que hacer una exclusión y de toda esa lista de posibles competidores que nosotros detectamos, decir, ok, este sí es un competidor directo, este no, tal vez lo puedo trabajar más adelante. Un tip no es, digamos, de gran, digamos, es de ayuda, pero depende de la categoría, tal vez no funciona tan bien, es este operador de búsqueda. Al final de la presentación le voy a dejar una lista de operadores de búsqueda, donde ustedes van a poder colocar en Google este related, 2 puntos, y la URL de tu competidor, y les va a tirar sitios web similares, de acuerdo a las keywords, digamos, de acuerdo a diferentes parámetros. Otra vez, esto funciona un poco más, un poco mejor, dependiendo la categoría, pero es una manera rápida, sobre todo si están trabajando en una industria, tienen un cliente en una industria que no conocen, utilizar este operador de búsqueda para que les traiga sitios web similares, en cuanto a la categoría, obviamente. Una vez que identificamos estos competidores y que excluimos aquellos que no son relevantes para nosotros, ahí sí podemos empezar a hacer este análisis de los competidores. ¿Qué es lo que necesitamos utilizar o lo que necesitamos ver dentro de estos competidores? Les voy a, como les decía, les dejo una lista de trials o de versiones free que van a poder utilizar, y nosotros solemos utilizar mucho lo que es además de SEMrush, lo que es
SimilarWeb a nosotros nos permite entender primero cómo es la distribución entre orgánico y pago, porque puede ser que un sitio web esté digamos, invirtiendo mucho en lo que es campañas de pago, que tengan un 80% de tráfico de pago y un 20% de orgánico. Entonces, a eso también nos permite a nosotros saber con qué fuerza vamos a tener que salir a competirle a ese sitio web que está tratando de pujar por las mismas keywords que nosotros. Entender el share, tendencias de tráfico, las keywords utilizadas, es decir, cómo están posicionando en el mercado, si tienen keywords que son estacionales, que aumentan las búsquedas en determinada parte del año o disminuyen. Entender qué keywords utilizan nos va a permitir después mejorar lo que es nuestro keyword research y por ende lo que es la estrategia de contenido. Nos va a permitir saber también qué keywords tenemos en común, para cuáles nuestro sitio web está posicionando y nosotros no, y viceversa, saber dónde tenemos esas oportunidades de estrategia de contenido que no estábamos visibilizando. Análisis de tráfico, esta es una de las más importantes también y que muchas veces no se le suele prestar mucha atención. No quiero decir que pase siempre, pero uno siempre está mucho más focalizado en lo que son las keywords y no siempre es tal vez el mejor approach, el mejor, digamos, acercamiento a esa estrategia. Entender las audiencias, el churn y cuáles son las páginas más importantes de mis competidores, esto también lo podemos extraer de estas herramientas gratuitas o free versions, lo que es SimilarWeb, ustedes se registran, les va a traer esta información, está bien, solamente va a ser del último trimestre, pero para tener una visión general les va a servir. Cuando hablamos de audiencias, ¿a qué me refiero? Es muy importante detectar a qué audiencias le estamos hablando, digamos, nosotros podemos segmentar y luego estos reportes se ven mucho mejor en detalle en lo que es Google Analytics, lo que son las audiencias. Un ejemplo concreto, imaginemos que soy una empresa que fabrica remeras, no sé cómo le dicen afuera, playeras o como le digan en otros mercados, y digamos mi negocio es sobre remeras de rock, por decir algo. Si yo me pongo a realizar un keyword research, todo lo que tenga que ver con remeras baratas, no sé, remeras negras, etcétera, etcétera, son un montón de keywords que yo voy a tener en común con una fábrica que, por ejemplo, trabaja o fabrica remeras para gente que hace running, para gente que corre, para gente que es deportista. Obviamente, si bien el producto es el mismo, las audiencias a las que les estoy hablando son totalmente diferentes. No es lo mismo una persona que está buscando una remera de rock porque le gusta determinada banda, a alguien que está buscando una remera para correr o para ir al gimnasio, son totalmente diferentes. Entonces tenemos que aprender a entender cuáles son nuestras audiencias más allá del producto que nosotros estemos ofreciendo. Y después lo que es el perfil de enlaces, que creo que también es uno de los más renombrados o de los más comunes y que se suele nombrar cada vez que hablamos de un análisis de la competencia, que es entender cuáles son los tipos de enlaces que están apuntando hacia las webs de nuestros competidores. Esto nos va a permitir entender también si hay posibles partnerships o alianzas que nosotros podemos extraer. Volvemos al caso de las remeras, si hay un blog que habla sobre, no sé, bandas de rock y linkea al sitio web que promociona este 2x1, yo sé que ese sitio web lo voy a poder tener en cuenta para mi estrategia, decir, ok, este sitio linkea a la audiencia que a mí me interesa y lo puedo tomar como un posible partner para luego intercambiar enlaces. Esto como un ejemplo muy simple, pero digamos, del análisis de enlaces hacia otros sitios web podemos sacar mucha información al respecto. Estas son unas pequeñas capturas que yo tomé solamente de las versiones free, como les decía. Esto es de SimilarWeb, donde pueden ver del análisis de la competencia. Nuevamente lo único que tienen que hacer es registrarse. Lo que sí recomiendo, cuando se registren en todo lo que sean versiones gratuitas, en trials y demás, usen un Gmail o usen un correo que no sea el personal de ustedes, porque después los van a estar bombardeando con un montón de publicidades y obviamente para que se suscriban con la versión paga. Esto más que nada es una recomendación extra. Tengan un mail random, un mail extra para todo lo que sean herramientas y trials. Esto está tomado nuevamente, como les decía, con SimilarWeb. Estas dos son capturas de SEMrush, también de lo que son las versiones gratuitas que vamos a poder extraer
información relevante. Acá podemos ver lo que son el tráfico entre desktop y mobile, digamos, nos muestra también lo que es el engagement. Tenemos más datos, pero solamente quería hacer una rápida captura para que puedan ver qué data gratuita pueden extraer. Lo que es las palabras clave orgánicas, también algo que nos interesa, cómo es esto que les decía de las tendencias de tráfico. Acá podemos ver que es una tendencia creciente, es decir, que o bien están trabajando el SEO o están generando más contenido, o tal vez están haciendo mejoras técnicas. Bueno, entonces trabajar el SEO, digo, pero se puede ver claramente cuando, cómo está creciendo el tráfico en este sitio web. Se puede ver al contrario, por lo general cuando hay una migración mal hecha, cómo ese tráfico cae prácticamente, no quiero decir a cero, pero sí una caída brusca. Y acá podemos ver cuáles son, digamos, nuestros competidores en base a estas keywords orgánicas. SEMrush nos muestra en un hermoso grafiquito la cantidad de keywords que estamos trabajando con estos sitios, que tenemos en común, mejor dicho, con estos sitios web de la competencia. Y nos va a mostrar un listado de estas keywords, claramente. ¿Qué hacemos una vez que tenemos toda esta información? Bueno, acá viene la parte, digamos, no quiero decir difícil, pero sí la parte compleja y donde acá hay que meterle cabeza a lo que es el análisis, es documentar toda esta información de nuestros competidores. Esas preguntas que yo colocaba al principio de qué vamos a analizar cuando analizamos los competidores, son las que nos van a dar la pauta para organizar esta información. Generalmente lo que yo suelo reportar cuando hacemos un análisis, y nuevamente puede cambiar un poco el enfoque de acuerdo si se lo van a dar al equipo de marketing, ni hablar si es un reporte de competidores más basado en lo que es UX, por ejemplo, que lo van a trabajar con el equipo de IT. Bueno, esta documentación va a cambiar de acuerdo a quién sea el que reciba esta información, pero generalmente lo que se informa es la relevancia de nuestros competidores, esa selección que les decía, cuáles son realmente nuestros competidores en las SERPs. A mí no me importa si hay un nicho que está compitiendo con una receta de cómo hacer puré, si soy Maggi, por ejemplo, o cómo preparar un café con leche, si soy Nespresso. Me importa más ganar otro tipo de competidores. Entonces hay que saber elegir y marcar esta relevancia de los competidores. Puede ser por puntaje, digamos, bueno, cada uno decidirá. Por lo general, yo lo que hago es una escala del 1 al 5, 1 competidor muy relevante, 5 competidor, digamos, de menor envergadura. Keyword gaps, ahora vamos a ver cómo hacer un keyword, cómo distinguir este gap que podemos tener en cuanto a contenido con nuestros competidores. A partir de esta información vamos a ir extrayendo cuáles son las fortalezas y debilidades. Ese ejemplo que les decía de, bueno, ok, una debilidad, tienen el 80% del tráfico que viene de pago. Es una debilidad porque indica que cuando no tengan presupuesto o haya un recorte o cualquier cosa, prácticamente van a no desaparecer de las SERPs, pero les va a ser mucho más complejo lograr tráfico, perfil de backlinks, tipos de contenido, también relacionado a lo que hoy comentaba Steffi, qué contenido están trabajando, es informativo, es audiovisual, tienen podcast, tienen videos, tienen infografías para descargar, bueno, qué tipos de contenido trabaja nuestra competencia, y los aspectos técnicos en general que tienen que ver más con la URL, cómo está estructurado el sitio web, si lo trabajan por clústeres, cómo son los menús de navegación, los accesos a las páginas, porque eso también nos va a dar a nosotros una idea de qué es lo que considera nuestro competidor que es relevante en cuanto a su contenido. Si lo está poniendo en la primera sección de la página web y lo está linkeando de todos los menús, claramente es algo que para nuestro competidor es importante. Entonces, este tipo de análisis navegando por el sitio web del competidor también es algo que vamos a poder extraer mucha información. Ahora sí, pasando a lo que es el análisis de la brecha de contenidos o el content gap, como le quieran decir. Esta es una de las actividades que más me gusta hacer, pero porque me gusta andar revisando los sitios web ajenos. Puedo entender que tal vez a otros no les sea tan agradable la tarea, pero bueno, ¿qué vamos a obtener de este análisis de brecha de contenidos o content gap, como lo quieran llamar? Básicamente vamos a tomar de esta lista de competidores que yo les decía al comienzo,
Vamos a tomar los más importantes, 4, 5, 10, digamos todo otra vez, depende de qué segmento estemos trabajando, y vamos a obtener información sobre qué competidores están liderando las SERPs para esas keywords, qué oportunidades tenemos para trabajar, para nosotros poder ganar posicionamiento para determinadas keywords, una oportunidad estimada, porque esta información la va a extraer del volumen de búsquedas, ahora les voy a mostrar cómo hacerlo, para nuevos productos o nuevos contenidos. Esto también que comentaba previamente, ¿qué tipo de contenido están performando más para esa vertical? ¿Son artículos, son videos, son infografías? Bueno, este tipo de definición de contenidos. Oportunidad de las keywords que vamos a trabajar. ¿Es una keyword que es difícil de posicionar? ¿Es fácil? ¿Nos va a llevar mucho tiempo? ¿Qué diferencia tenemos en la posición con nuestros competidores con esta keyword? Y una de las más importantes, que la puse para el final, pero que es la que nos interesa a todos, ¿qué ideas de contenidos podemos obtener? ¿Qué temas nuestros competidores están trabajando o no están trabajando y que para nosotros es una oportunidad? Bien, para esto, que son un montón de preguntas, lo que yo les voy a dejar al final es para que se descarguen esta planilla, este Excel, que les va a llenar básicamente no, les va a llenar automáticamente toda esta información. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes para completar esta planilla? No se preocupen, que igual cuando se descarguen esta planilla hay una pestaña donde está el paso a paso de cómo completarla. Van a tener o van a poder ver acá una lista de keywords. Lo tapé obviamente porque son cosas que estamos trabajando actualmente en Nestlé. Van a ver acá la lista de keywords, las van a tener organizadas por volumen, les va a decir si es una keyword que es una oportunidad para ustedes para trabajar o no, si es una keyword donde nosotros estamos ganando o tenemos posibilidades de ganarle a nuestro competidor, y finalmente acá van a estar las URLs que están posicionando para determinada keyword y las URLs de nuestros competidores. Esta planilla te permite analizar hasta 4 competidores. Después, si quieren analizar más, van a tener que replicar la planilla, pero tiene que ver más que nada con una cuestión de volumen. Imaginen que están analizando, no sé, 40.000, 50.000 keywords, no deja de ser un Excel donde se están combinando un montón de datos, y por eso, digamos, tiene esa limitación, pero pueden generar tantas planillas como competidores. Entonces, les va a aparecer en esta primera columna, somos nosotros, digamos, nuestro sitio web, y después no están todas las columnas vistas, pero acá el ejemplo del competidor. Entonces, para esta keyword que tiene este volumen, me está indicando que es una posibilidad para nuestro sitio web. ¿Por qué? Porque no estamos striking, es como no estamos acertando o no estamos rankeando para esa keyword, y nuestro competidor está con dicha URL, la estoy tapando nuevamente, en esa posición y un estimado de tráfico. Lo que van a tener que hacer para poder completar esta planilla es correr, digamos, la auditoría del sitio web en SEMrush, en Ahrefs, en Brightedge, digamos, la herramienta que estén utilizando, y van a copy-pastear la información en una pestaña, y después todo esto se genera automáticamente. Al final les dejo el link para que se lo puedan descargar. Después, si llegan a tener algún problema o alguna duda de cómo trabajar la planilla, me escriben, pero es muy simple. Nuevamente es copy-pastear el reporte de alguna de las herramientas con las que ustedes hagan el análisis de los competidores, y esto lo va a armar acá de una manera muy bonita y simple de entender. Van a tener acá varios tabs donde se va a generar la información también, como el gráfico de burbujas que veíamos hoy de SEMrush y otras funcionalidades que tiene la planilla, la cual está muy buena. Bien, ya estamos teniendo un montón de ideas respecto al contenido. Acá ya pudimos extraer una lista de keywords, como les decía, que son de oportunidad para nosotros, que podemos trabajar. Analizando nuestros competidores, ¿cómo podemos seguir robusteciendo este keyword research? Podemos utilizar lo que es Screaming Frog. Esta es una estrategia un poco vieja, pero sigue funcionando de acuerdo a algunos sitios web que todavía siguen completando lo que es el campo de las meta keywords. Si usaron Screaming Frog alguna vez, van a poder ver que uno de los tabs que tiene, una de las opciones que te muestran, son las meta keywords que utiliza ese sitio web. Si no lo utilizaron nunca, dejo también el link al final. Se pueden bajar la versión gratuita, hasta 200 URLs lo van a poder hacer de manera sin costo, y van a poder
extraer las meta keywords que los competidores están utilizando. Obviamente, si nuestros competidores utilizaron esas meta keywords dentro de su landing page, significa que son keywords relevantes o keywords para las cuales quieren posicionar. Entonces también es una manera de extraer un montón de ideas de keywords que no estábamos teniendo en cuenta, o que tal vez analizando al competidor en profundidad podemos extraer nuevas ideas de contenido que no teníamos en nuestra lista previa. Obviamente esto complementa lo que es el análisis previo que les mostré del Content Gap. Otra posibilidad más que vamos a seguir utilizando para incrementar nuestro keyword research es lo que son las long tail. Steffi también habló de esto, así que no me quiero detener mucho ahí, pero son ideas de keywords que podemos extraer otra vez de dos herramientas gratuitas. Answer the Public creo que es muy conocida, o casi todos la han utilizado alguna vez. Si no, está el link al final de la presentación. Y Quora, que también es una plataforma donde se pueden registrar de manera gratuita, y ustedes ahí van a poder ver una cantidad de preguntas que hace la gente sobre diferentes temas. Prácticamente tienen temas para elegir. Yo acá puse random mejores notebooks, y empiezan a aparecer un montón de preguntas que la gente hace sobre mejores notebooks. Este es como Quora, digamos, te trae el resultado, y van a poder analizar, no sé, variedades de tópicos. Creo que tiene infinitos, porque estuve haciendo un montón de research, de hecho la utilizo, y van a poder extraer esas preguntas que después nosotros podemos trabajar dentro de nuestro contenido y contestar esas preguntas, digamos que sumarlas a lo que es, en este caso, la descripción de las notebooks. Entonces puedo utilizar estas mismas preguntas que la gente se hace y responderlas dentro de nuestro contenido. Esto nos va a ayudar a tener esas keyword long tails que tal vez de el análisis previo que sacamos de las meta keywords con Screaming Frog y del Content Gap Analysis, vamos a tener unas keywords que son por lo general las short tail, las que tienen más volumen, pero no estas long tail, donde nosotros vamos a poder incrementar nuestra posibilidad de aparecer en las SERPs. Una vez que tenemos toda esa información, lo que tenemos que hacer es empezar a bajarlo a una planilla. Siempre lo más fácil o lo más simple para utilizar es un Excel. Háganse amigos de los Excel o spreadsheet, y la idea es volcar toda esa información que nosotros obtuvimos de nuestros competidores y colocar diferentes columnas para poder después entender cuáles van a ser nuestras keywords prioritarias que vamos a trabajar. No siempre que una keyword tenga mucho volumen significa que va a ser la primer keyword que yo voy a trabajar. A veces tenemos que ver un pasito más allá, como por ejemplo esto de la temporalidad. Acá puse claramente un ejemplo de oferta notebooks en hot sale. Acá le puse un número random, pero imaginemos que ese es la keyword con más volumen. No significa que sea la keyword que yo debo focalizar. ¿Por qué? Porque es una keyword temporal. Casualmente nosotros tenemos el hot sale ahora en mayo, pero si yo estoy haciendo este research en octubre, no la voy a poner como prioridad para trabajar ya, porque es una keyword que recién voy a poder utilizar y posicionar al año siguiente. Entonces es probable que me focalice en otras keywords que tal vez el volumen no es tan alto, pero es una keyword que no tiene temporalidad, es decir, que se busca todo el año, y que es un producto que yo vendo y para el cual yo quiero posicionar. Cuando hablamos de temporalidad, significa con eso que sean keywords estacionales o evergreen. Las keywords estacionales son, por ejemplo, esta como hot sale, donde hay periodos donde se están buscando específicamente esas keywords que tienen que ver básicamente con los eventos calendario, Navidad, fiestas, hot sale, Black Friday, vacaciones, no sé. Un ejemplo que siempre es el más tonto, pero que se suele utilizar cuando explicamos, esto tiene que ver con un aire acondicionado. Aire acondicionado no se busca durante todo el año, sino que se busca más llegando a la etapa del verano. En invierno nadie va a buscar un aire acondicionado, por el contrario, va a buscar algo que tenga que ver con la calefacción. Entonces, esa es una keyword que tiene una temporalidad, que tiene una estacionalidad, y tenemos que ir detectando esa información. Otra columna que a mí me gusta agregar, porque esto después sí a las personas que redactan los contenidos los ayuda, es qué tipo de contenido vamos a ofrecer. Es una
keyword que tiene que ir a una página de producto, que tiene que ir a una página de marca, que es un contenido informativo, también tiene que ver con la intencionalidad y el tipo de landing page que vamos a trabajar. Obviamente esto está focalizado, o el ejemplo es más hacia un e-commerce, pero este tipo de categorización de landing page también les va a servir en otras categorías de sitios web. Y una cuestión muy simple, pero que no se suele utilizar también para ampliar ese research, es utilizar lo que son los buscadores de sinónimos online. Dejo también la lista, dejo unos links al final de la presentación, para poder ampliar ese research. A veces estamos tan focalizados y metidos en lo que es el vocabulario que utilizamos día a día, que hay keywords, que hay sinónimos que no estamos utilizando o que se nos pasaron, porque obviamente uno no puede estar en absolutamente todos los sinónimos de todas las keywords. Entonces, hacer esta verificación pasando la keyword principal por un buscador de sinónimos nos va a también permitir ampliar y tener un back de keywords secundarias o de keywords complementarias para lo que son los contenidos. Y bien, rápidamente eso es todo lo que les quería mostrar. Fue un poquito rápido, acelerada por el tiempo, pero no me quería pasar del horario. Acá les dejo todos los enlaces a esto que estuve hablando para que se descarguen las plantillas, para que hagan los accesos a las diferentes herramientas. Bueno, todo, cualquier cosa me pueden escribir, me pueden contactar. Les dejo al final lo que es mi LinkedIn. Y brevemente para cerrar, mi nombre es Paula, lo dejo siempre para el cierre. Soy la consultora SEO en lo que es Nestlé para la categoría nutrición, LATAM, y nuevamente tienen ahí mi contacto para cualquier pregunta que tengan para hacerme. Voy a cargar también lo que es la presentación en el LinkedIn, lo voy a compartir después con Punto Rojo, obviamente, así lo comparten en redes sociales y les quedan todos los enlaces para trabajar y para descargar. Y ahora sí, Juli, listo. No hablo más. No, está perfecto. Gracias Corrí por hablar mucho, porque... pero No, pero gracias por hablar porque realmente fue una charla súper completa, súper práctica y está excelente todas estas herramientas que estás dejando al final, incluso la plantilla, la verdad que yo creo que va a ser súper útil para un montón de chicas. Ya fueron ahí, de hecho, agradeciéndote en el chat para que vayas sabiendo que no sé si lo pudiste leer mientras tanto. Tenemos un par de preguntas, así que te las voy a ir leyendo. Anaí nos dice, hola, gracias por esta charla primero, y pregunta, ¿cómo sé si lo que encuentro en Google es orgánico o de paga? Compito con otros países como Canadá y Estados Unidos y estoy en México. ¿Cómo hago para analizarlos? Bueno, básicamente en Google te dice en los resultados, voy a volver un poquito la presentación, te marca cuáles son los resultados de pago y cuáles son los orgánicos. Te indica, te pone advertising o ads, dependiendo de dónde estés buscando, pero vas a ver que dice anuncios o ad o advertising, nuevamente depende de dónde estés buscando, pero si querés hacer esta búsqueda por país y ver qué está posicionando en pago en otros países, te voy a compartir un link, ahora lo voy a dejar en el chat, de una herramienta donde uno puede hacer la búsqueda de esa keyword en otro país y te va a tirar la lista de resultados pagos y orgánicos que están apareciendo en ese momento. Perfecto, me lo anoto y lo agrego al final de la presentación, así también les queda al resto. Dale, excelente, muchas gracias. Y después Fer nos pregunta, ¿qué opinas de SEO Quake? No sé si lo estoy pronunciando bien por las dudas. Se escribe Quake para ver a la competencia. ¿Lo recomiendas o mejor SEMrush? Es que son diferentes. Con SEO Quake, si estás utilizando la extensión, vas a tener rápidamente ahí un montón de información simple con, no sé, title, description, digamos, como las cuestiones básicas que uno busca analizar. Si están utilizando los meta tags, esto que yo les mostraba como extraerlos con Screaming Frog, los vas a tener ahí. Digamos, tiene que ver, la información que muestran no cambia mucho. SEMrush sí es más de análisis, esto de los competidores que te decía, pero si estás utilizando la extensión de SEO Quake, vas a poder extraer rápidamente en el momento esa URL que vos estás mirando. Digamos, otra vez, va a depender mucho de los recursos, de los tiempos que tengan. A veces estos análisis te los piden con 2 días de anticipación y bueno, hay que activar. Ahora, si estás navegando y estás viendo diferentes cuestiones, yo también utilizo SEO Quake, utilizo la de Moz, digamos, un montón de extensiones, pero otro día hacemos otra charla, si no solo de extensiones útiles para SEO.
Pero otra vez, va a depender de qué es lo que estés buscando, el tiempo que tengas. Para analizar competidores prefiero SEMrush, para analizar URLs específicas con la extensión va perfecto. Excelente. Bueno, ahí otra de las chicas te estaba preguntando por la plantilla, pero por las dudas lo volvemos a aclarar. Pau dijo que va a compartir la Sí. presentación con todos estos enlaces para que puedan acceder a ellos. Bueno, nada, muchísimas gracias Pau, muchísimas gracias Steffi también que estuvieron acá por compartir, por sumarse un ratito de su tiempo para participar en esta iniciativa de acompañar a mujeres en SEO. Les cuento a todas que en estos días vamos a estar compartiendo las grabaciones de estas charlas en Twitter, como ya les dejaron por ahí en el chat dicho, y que también van a estar recibiendo el certificado de asistencia como en ediciones anteriores. Gracias de nuevo por sumarse, nos vemos mañana en el último día de esta edición. Recuerden que mañana vamos a comenzar 1 hora antes. Les dejo los horarios ahora escritos en el chat por las dudas, pero les van a estar llegando por mail para que se queden tranquilas y se puedan sumar todas a este encuentro. Muchas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias.